Buen día, nos encontramos nuevamente aquí para hablar acerca de una de las obras más importantes en la parte de la burguesía o el estatus social. En este caso hablamos acerca de la obra Un mundo para Julius de Bryce Echenique. Bien, entonces comenzamos a analizar lo que a través de la obra nos trata de dar un mensaje prácticamente de una forma irónica, como una manera de burlarse de la aristocracia, de la burguesía, para poder nosotros entender la gran, el gran significado de las personas que viven en un estatus social totalmente pues privilegiado, se podría decir. Entonces comenzamos que en Un mundo para Julius, que es escrito, ya sabemos, por Alfredo Bryce Echenique, nos presenta la historia de un niño de 6 años llamado Julius. Julius, pues quien vive en una casa enorme en la ciudad de Lima de los años más o menos los años 50. Bien, entonces este niño cuya vida transcurre en un ambiente totalmente privilegiado, disfruta de una infancia marcada por el aislamiento también. Y al no tener amigos de su edad, pues prácticamente él crece sin tener amigos de su propiedad, con los que pueda compartir juegos y aventuras, pasa gran parte de su tiempo en el jardín de su casa y un espacio pues amplio que se convierte en su único refugio. En compañía también de Carlos. Carlos, ¿quién es? Carlos es el chofer de la familia. Entonces Julius se adentra en un mundo imaginario donde juega pues a ser vaquero, enfrentándose a situaciones totalmente fantásticas en la que se ve constantemente asesinado por Carlos. Carlos, ya sabemos que es el chofer. Carlos quien dispara pues las balas imaginarias. Entonces, estas muertes son parte de la diversión en un juego que, a pesar de ser repetido, no pierde su encanto para el niño. La cosa es que la casa, que es casi también un palacio, marca una clara separación entre la vida que justamente dentro de esos muros y la realidad que existe fuera de ellos. Hablamos de la mansión en la que vive pues el niño Julius, que afuera de otra es otra realidad. Entonces, haciendo que Julius pues viva una realidad desconectada de la sociedad que lo rodea, muy distinta a la de las personas que habitan la ciudad de Lima. Entonces, ya conocemos la parte de Julius. Ahora, ¿quién será la madre? Su madre, Susan Linda, es una mujer de alta sociedad que después de la muerte de su esposo se muestra totalmente distraída y a la vez distante de Julius, principalmente por la preocupación que siente por la fascinación de Julius por la servidumbre. Entonces Susan, en su afán de mantener a su hijo dentro de los límites de la clase social, del estatus pues alto, reprende constantemente a Julius cuando ve interactuar con los sirvientes de la casa, como Vilma por ejemplo, su nana, a quien también considera una mujer sumamente atractiva. Susan incluso llega a imaginar que Vilma podría tener sangre incaica, porque es tan hermosa que puede ser hasta una princesa inca. Es así como un pensamiento que refleja también los prejuicios y la visión distorsionada que tiene sobre la servidumbre. A pesar de su madre, no, a pesar, pues claro, a pesar de las frecuentes reprimendas de su madre, Julius sigue buscando la compañía de los sirvientes, quienes son para él una fuente de afecto totalmente sincero. La interacción también con ellos le permite explorar una realidad totalmente distinta, marcada por la calidez y la humanidad que le falta en la fría relación con su madre. Así, prácticamente, mientras la madre intenta imponer pues las normas sociales o la burguesía o clase social que existe pues en aquel tiempo, que dictan la separación también de clases, Julius pues forma vínculos totalmente afectivos que escapan a esa lógica rígida. Entonces, dentro del núcleo familiar de Julius, destaca la figura de Cynthia. ¿Quién es Cynthia? Cynthia es pues la hermana mayor. Entonces, Cynthia se convierte prácticamente en la confidente y amiga inseparable de Julius, con quien prácticamente comparte horas de juego y conversaciones. Y a través de ella también Julius encuentra un refugio emocional, ya que Cynthia está siempre dispuesta a escuchar las innumerables preguntas que surgen en la mente curiosa de su hermano. Su relación es cercana y profunda, y la figura de Cynthia también le proporciona a Julius una sensación de estabilidad y afecto
que la figura materna no logra ofrecerle, porque recordemos que su madre Susan se mantiene totalmente distanciada de su hijo. Entonces, sin embargo, la vida de Julius, que hasta ese momento parecía supuestamente tranquila, da un giro inesperado durante pues un cumpleaños familiar. En la fiesta, Julius se enfrenta a situaciones que comienzan a marcar su transición de la infancia hacia una comprensión más compleja del mundo que lo rodea. En la fiesta, celebrada en una casa pues que parece salida de un cuento medieval, le ofrece una visión del comportamiento peculiar de los adultos, cuyas actitudes le son muy ajenas. Además, el desconcierto de su madre, que parece alejarse emocionalmente de él, contribuye a que Julius se cuestione aún más sobre el mundo de los adultos. Entonces, en esta fiesta, Julius se enfrenta pues a una serie de experiencias que resultan profundamente surrealistas. A medida que la noche avanza, Julius, junto a otros niños, se ve envuelto en una serie de eventos que se desafían totalmente la lógica de su mundo infantil. Estos sucesos le generan una sensación de desconcierto y extrañeza, ya que muchas de las realidades que hasta entonces consideraba pues normales supuestamente empiezan a parecer pues una parte irreal. Por ejemplo, en medio de todo esto, Julius logra sorprender a los presentes con una pequeña hazaña mágica, un momento que le otorga brevemente una sensación de triunfo, pero que no es suficiente para calmar la creciente confusión que comienza a experimentar. En ese momento, la fiesta se convierte en un símbolo de los contrastes entre la percepción infantil de la realidad y la complejidad del mundo adulto, del cual pues Julius está comenzando a tomar prácticamente conciencia, porque son actitudes totalmente distantes, que él también acopla pues esas actitudes de los adultos con la actitud de su madre totalmente distante y un poco alzada y creída, se le podría decir. Ahora, si hablamos del ambiente familiar, que hasta ese momento había sido relativamente estable, se torna más sombrío y tenso con la enfermedad de Cynthia. Recordamos, Cynthia es la hermana mayor, quien es enviada pues a Boston para recibir un tratamiento médico. Esta situación sacude profundamente a toda la familia, especialmente a Julius, que es el hermano menor, quien pues al principio no logra comprender la gravedad de la enfermedad de su hermana. A medida que Cynthia se aleja, Julius comienza a sentir la ausencia de su hermana y la tristeza se apodera de él. Las cartas también que Cynthia le envía desde Boston se convierten en una fuente constante de angustia y desconcierto, ya que aunque intenta comprender la situación, no puede evitar sentirse perdido. Entonces, la enfermedad de Cynthia se convierte en un tema recurrente en la familia y su presencia, aunque ausente físicamente, sigue pues afectando a todos. La sombra de su enfermedad en la vida de Julius, quien a través de su dolor comienza a comprender la fragilidad de la vida y la dureza de la muerte. Entonces, al mismo tiempo, Julius empieza a ser consciente de las desigualdades sociales que existen entre su familia y los demás, especialmente en la relación con la servidumbre. A través de sus interacciones con los sirvientes, por ejemplo, está Vilma, Julius pues observa la diferencia entre las vidas de los ricos y la de los pobres, mientras que su familia parece sumida en una burbuja de superficialidad, centrada pues solamente en el lujo y las apariencias prácticamente, porque también habla de los deportes. Por ejemplo, la familia jugaba al golf. Ellos no jugaban vóley o fútbol, no, sino que jugaban golf para hacer pues vida social. Aparte de ello, no tomaban cualquier tipo de bebida alcohólica, solamente tomaban puro whisky. Entonces, esas diferencias que él hace con la parte de la bebida, con la parte de los deportes y las actitudes que tienen los adultos, como su madre también, y las personas como la servidumbre, y fuera de ellos también cuando el chofer le daba paseos a Julius por toda la ciudad, por todo Lima, y él notaba fuera de los muros que él vivía pues prácticamente en un palacio, él pues notaba otra realidad, otra diferencia, el mundo de los pobres se podría decir al salir de su palacio. Entonces,
Ya pues al notar el lujo y las apariencias y la diferencia con los sirvientes, como Vilma, llevan pues una vida sencilla pero llena de dignidad. Entonces, a través de los ojos de Julius, prácticamente Bryce Echenique denuncia las profundas disparidades sociales que marcan pues la vida de los habitantes de Lima en esa época. Entonces Julius, al observar esta división, comienza a cuestionar prácticamente las estructuras de poder que sostienen a esta sociedad. Entonces, su visión de la realidad se ve marcada por esta reflexión. Aunque él mismo no sea capaz de comprender por completo el alcance de las diferencias sociales que percibe, la tragedia alcanza su clímax con la muerte, por ejemplo, de Cynthia, la hermana, lo que provoca un colapso emocional en la familia. Y ante este dolor, la familia decide viajar pues a Europa buscando alejarse de la tristeza que lo consume. Sin embargo, Julius cada vez se ve más sensible y afectado, lo que experimenta pues una serie de cambios emocionales muy profundos, muy sentimentales, y ya no puede mantener la fachada de niño inocente que había llevado hasta entonces. Es como si el sufrimiento y la pérdida lo obligan a enfrentarse a la dureza de la muerte y la separación, realidades que hasta ese momento le eran ajenas. En el nuevo entorno europeo, Julius pues continúa luchando con la tristeza, mientras su madre, a pesar de sus esfuerzos por reconstruir una vida normal, no logra calmar el dolor de su hijo. La partida de Cynthia, claro, deja una marca muy profunda en Julius, quien, aunque intenta seguir adelante, se ve arrastrado por la pena y la confusión que lo embargan. Y a lo largo de la obra, Bryce Echenique, pues hablamos del autor, del escritor, utiliza la perspectiva inocente y exagerada de Julius para poder ofrecer una crítica de las estructuras sociales de la época. A través de los ojos de un niño, el autor muestra una sociedad fragmentada, en la que los ricos viven dentro de una burbuja de despreocupación. Entonces, mientras que los pobres, representados por los sirvientes, enfrentan la vida con dignidad, pero también con un gran sacrificio. A pesar de las tragedias que atraviesa la familia, el joven Julius sigue pues buscando respuestas, intentando comprender un mundo que cada vez le resulta más incomprensible y alejado pues totalmente de su mundo infantil, porque prácticamente era un niño. Entonces, la obra, por tanto, es una historia de crecimiento y pérdida a la vez, pero también de reflexión profunda sobre las desigualdades sociales, la transformación interna de un niño y la percepción de la realidad frente a la dureza del mundo adulto. Entonces, ya habiendo analizado la parte de la obra, un pequeño resumen y también lo que nos trata de decir el escritor acerca de las diferencias sociales y cómo un niño crece en un entorno prácticamente fuera de su mundo infantil, donde este niño tiene la capacidad de poder discernir, de poder darse cuenta y contrastar ambos mundos que se encuentra como la servidumbre y también como la familia, que en este caso sus hermanos, Bobby o la madre. La madre también tiene su pareja, que es un padrastro, y también se da cuenta del padrastro, por ejemplo, cuando actúa de una forma tan despectiva que hasta con la servidumbre había una muchacha que le decía que apestaba a ajo, por ejemplo, ella tenía un olor a ajo, le decía el padrastro. Entonces el niño escuchaba y se daba cuenta cómo discriminaba un olor pues que de repente todos tenemos pues un aroma, se podría decir, pero nos damos cuenta cómo discriminaba a través de características pues como que tiene olor a ajo, a cebolla, entonces eso es totalmente discriminatorio y esto notaba el niño. Prácticamente la obra Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique es una reflexión que nos lleva pues a la transición de la infancia a la adultez, pero también un claro retrato de las disparidades sociales que marcan a la sociedad peruana de la época, a través de los ojos de un niño que vive prácticamente una vida aislada en una casa enorme en Lima. Entonces, se nos revela la inocencia y el crecimiento personal de Julius junto con las complejas estructuras sociales que lo rodean prácticamente, en especial las que refuerzan la discriminación y las diferencias entre clases. Julius, un niño inmenso en un mundo de privilegios, se ve constantemente influenciado por la distorsionada visión que su madre tiene sobre las clases sociales.
A pesar de las repetidas correcciones y reprimendas, Julius sigue buscando la compañía de los sirvientes, a quienes ve como seres humanos, pues, y también afectuosos, cercanos, en contraste con la frialdad de su madre, muy distante y fría al tratarlo, y su entorno aristocrático. Entonces, lo que destaca de la obra no es solo el dolor que siente el niño por la enfermedad y posterior muerte de su hermana Cynthia, sino que es como que esa tragedia va desnudando, o de una forma tan cruda, las fallas y contradicciones del sistema social. A través de los ojos de Julius se cuestiona también la estructura social en la que los ricos viven en una burbuja de despreocupación, mientras los sirvientes como Vilma, a pesar de su vida humilde, muestran más humanidad y calidez que los propios miembros de la familia de Julius. Esto nos invita a poder reflexionar sobre cómo a lo largo de los años las brechas sociales siguen existiendo. Entonces, esto se perpetúa con el paso del tiempo, creando una realidad donde, a pesar de los avances, las desigualdades sociales siguen marcando las relaciones y la vida cotidiana de las personas. La crítica que Price Echenique hace a las estructuras sociales se puede relacionar con teorías sociales contemporáneas como las que proponen los sociólogos y filósofos que estudian las dinámicas de poder, como Pierre Bourdieu, quien habla pues sobre el concepto de hábitos, por ejemplo, y cómo las clases sociales se reproducen a través de prácticas y actitudes heredadas. Entonces, eso muy aparte de que esta obra de que nos habla acerca de las desigualdades sociales y cómo un niño se percata acerca de las actitudes de su familia con de la servidumbre al contrastar, nos da a entender que también nosotros como lectores nos damos cuenta que no podemos juzgar a una persona por el simple hecho de que actúa diferente a otra. ¿Por qué? Porque así como un niñito, bueno, nos damos cuenta que Julius no tiene la culpa de haber nacido en un lugar aristocrático que respeta bastante la clase social y discrimina a la clase baja. Entonces, ¿se merece un niño cuando crece ser pues totalmente juzgado? No, porque una persona no tiene la culpa de haber nacido en un lugar donde el contexto y su entorno, su cultura, haya pues incrementado en el niño a ser así, no se merece ser juzgado de ninguna forma. De esta manera es como el escritor también nos da a entender que no podemos juzgar a una persona por haber nacido en un lugar donde quizá para nosotros está muy mal, pero para él está bien. Entonces, si no hay una corrección de por medio, el niño va a seguir actuando de esa forma, pero nos damos cuenta que este niño tiene una mentalidad diferente al poder discernir y contrastar diferentes actitudes, clases sociales, bebidas, como también, por ejemplo, deportes. Entonces, el niño ha crecido en un entorno donde su familia ha sido pues con una cultura aristocrática. No es válido juzgar a una persona que quizá de adulta sea así cuando de niño no tuvo la culpa de haber nacido así. Prácticamente una persona adulta puede corregirse y un consejo no es malo tampoco, pero aún así no debe ser juzgado. Entonces, la novela muestra cómo las diferencias de clase están tan arraigadas que la percepción de los individuos sobre la vida, las relaciones y la sociedad está completamente marcada por su lugar en la jerarquía social. Por ejemplo, la madre de Julius representa la alta sociedad, preocupada solo por mantener su estatus, mientras que los sirvientes como Vilma, aunque parte del servicio doméstico, representan pues una clase trabajadora que, a pesar de su situación, mantiene una humanidad y calor que los miembros de la familia no logran percibir. Además, la obra también nos invita a reflexionar sobre la permanencia de la burocracia y las estructuras de poder. A pesar de que esta obra haya sido escrita hace años, nos damos cuenta que los problemas sociales que se describen en aquella obra aún siguen perennes en nuestra realidad. Entonces, está en nuestras manos ser la diferencia y ser más humildes. De esta forma, a pesar de que han pasado varias décadas desde la época en que Julius vive sus experiencias, la estructura social descrita de la obra pues sigue teniendo ecos en la actualidad. Hoy, aunque las formas de dominación y opresión social han cambiado, la jerarquía de clases y la división entre los privilegiados y los desfavorecidos persisten, evidenciándose en diferentes aspectos de la vida cotidiana.
desde las políticas públicas hasta las relaciones laborales y sociales. La burocracia, por ejemplo, sigue existiendo, de manera que, de manera, de manera más sutil, pero igualmente efectiva. En su lugar, las clases dominantes, mientras perpetúa la desigualdad, aún nosotros somos cómplices de poder evidenciar dichas acciones. Entonces, la crítica a las estructuras de poder y las clases sociales sigue siendo relevante, ya que la obra nos muestra que a pesar de los esfuerzos por crear un mundo más justo, las estructuras de poder siguen influyendo en nuestras vidas. En términos de teorías sociales, también podemos relacionar la obra con las ideas de Michael Foucault, por ejemplo, quien en sus trabajos sobre el poder y la disciplina señala cómo las instituciones, incluidas las estructuras familiares, refuerzan el control y la jerarquía. En la obra de Bryce Echenique, el control que ejerce la madre de Julius sobre su hijo y la forma en que la familia en general se relaciona con el servicio doméstico prácticamente es una cultura. Entonces, esto refleja el tipo de relaciones de poder. La familia como institución no es solo un espacio privado, sino también una microcultura que reproduce las dinámicas sociales de la época desde la perspectiva de clase hasta los roles tradicionales de género. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta obra? Concluimos que En un mundo para Julius narra la historia de un niño en su proceso de maduración emocional y comprensión del mundo adulto. Además, se convierte en una reflexión sobre las estructuras sociales y la forma también en que la burocracia, la discriminación y las desigualdades continúan existiendo en el tiempo. Entonces, la obra nos está invitando a poder cuestionar cómo las clases sociales siguen reproduciéndose, porque prácticamente se ha convertido en una cultura, claro, negativa, conforme como se vea, porque se puede decir que una persona que pertenece a la clase alta, probablemente es por la economía, pero también influye en las actitudes, no solamente en la economía, sino que de cómo muestras tú en ser humilde o ser orgulloso. Entonces, también nos muestra cómo los roles y las jerarquías continúan afectando las relaciones humanas, tanto en el pasado como en el presente. Por lo tanto, no solo es una crítica literaria de una sociedad específica en un tiempo determinado, sino que es un llamado también para poder reflexionar sobre los problemas sociales y estructurales que siguen vigentes hoy en día. Entonces, ya habiendo analizado prácticamente la obra, su mensaje, y entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el cambio está en nosotros. Quizá podamos tener mucha economía, pero también la actitud que nosotros mostramos ante el público puede ser humilde o también orgulloso. Entonces, esta obra nos llama a un llamado interno sobre nosotros para poder reflexionar y mejorar nuestras acciones, no por la economía o quizá por tener más que otros, sino que demostrando que nosotros podemos ser humildes aún con economía. Si hablamos del autor Alfredo Bryce Echenique, prácticamente en una entrevista que él da, él dice que él ha sido Julius, porque el escritor Bryce Echenique nació en una sociedad, en una cultura totalmente económica, clase social alta. De esta forma es como también describe que el niño es nieto de un expresidente. Entonces, el escritor es nieto también de un expresidente, tataranieto de un expresidente del Perú. Y este escritor se destaca por ser un escritor totalmente irónico, sarcástico, porque hasta en sus entrevistas se da a notar cómo él sino que cuando se muestra en esas entrevistas está alcohólico, está un poco tomado de copas. Esta es la parte irónica de poder participar en una entrevista. ¿Por qué? Porque mayormente una entrevista es muy formal, las personas van formalmente, se visten normal y asisten con un lenguaje totalmente coloquial, muy educado. De esta forma, Bryce Echenique de forma irónica se muestra en sus entrevistas un poco tomado de copas. Además, también su familia esperaba que él estudie en universidades totalmente prestigiosas, como particulares, porque como ellos tenían economía, no tenía esa dificultad para poder
mendigar, se podría decir, por una universidad nacional, porque sí, prácticamente decía su familia, como Bryce Echenique menciona en sus entrevistas. Él fue tan irónico de poder participar y ser postulante de la Universidad Mayor de San Marcos e ingresó. Entonces nos damos cuenta cómo él se burla de los pensamientos de su familia en poder pues ingresar a una universidad nacional por su propio esfuerzo y no por la economía. De esta forma culminamos con la obra Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo.